Y dice la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, dice su palabra. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Les ruego su atención, hermanos, y como lo dije de una manera muy grande. El punto que vamos a ver ahora lo he titulado Aclaraciones sobre el diaconado de las mujeres. Aclaraciones sobre el diaconado de las mujeres. Yo quiero decir anticipadamente que comprendo, y muchas veces lo he dicho, que tanto el feminismo como el machismo son destructivos, no son bíblicos, ¿verdad? No edifican, sino que destruyen mucho. Y lo que yo voy a explicar en esta noche, hermanos, quiero hacerlo de una manera bíblica. No quiero asentar posiciones basándome en el hecho de simplemente en algo varonil, ¿verdad? O machista, hermanos, no, de ninguna manera. Porque reconozco que en la Escritura el Señor le da la misma dignidad tanto al varón como a la mujer. La misma dignidad, pero, ojo, pero no tienen los mismos roles, y eso está claro, hermanos, en las Escrituras. Y cualquier persona, cualquier estudiante de la Biblia, serio, honesto con la palabra, va a poder entender eso, ¿verdad? Dios, Jesucristo, vino a darle dignidad a las mujeres, pero vino a respetar y a dar continuidad al rol tanto del hombre como el de la mujer dentro del gobierno de la iglesia. Entonces, en ese espíritu, hermanos, humilde y bíblico, yo quiero aclarar este texto. Vimos el jueves anterior los requisitos de los diáconos, ¿verdad? Y dice la palabra, dice que en el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Eso significa que hable una sola cosa. No dados a mucho vino, y ya expliqué eso, no lo voy a volver a explicar. No codiciosos de ganancias deshonestas, luego que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero dentro de estos requisitos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece, hay un versículo que está, hermanos, en medio. Yo me salté el versículo 11 a propósito el jueves anterior porque quería dedicar una enseñanza completa a este versículo 11. Porque luego en el 12 sigue diciendo, los diáconos sean maridos de una sola mujer, es decir, un hombre de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahí están los requisitos para los diáconos, ¿verdad? Para los varones. Pero el punto, y quiero decirles que esto ha generado controversias, incluso entre los estudiantes o los pastores y ministros, incluso entre los reformadores del antiguo tiempo, hermanos, hubieron ciertas diferencias en este punto doctrinal, así como lo hubo también en el punto de la cena del Señor entre dos reformadores. Entonces esta parte ha sido un poco controversial. ¿Por qué razón? Porque cuando dice las mujeres así mismo, al leer este texto de manera seguida, da la impresión de que Pablo está diciendo que las mujeres igual deben tener requisitos para poder ejercer el ministerio diaconal de manera oficial. Así se entiende, ¿verdad? De forma lisa. Pero por eso es importante estudiar bien la Escritura. Aquí entra mucho la exégesis, entra bastante la aplicación de ciertas normas de interpretación para no torcer el texto, para no
contradecir todo el contexto de la Escritura. Y analizando esto, ¿verdad? Y por supuesto escuchando la posición de otros pastores, ancianos, ya de mucha experiencia, hermanos, porque los pastores todos aprendemos. El hecho de que es un pecado copiar, como lo he dicho a veces, copiar los mensajes y las enseñanzas, simplemente así, copiar y pegar y venir a enseñarla es un pecado, pero eso no significa de que nosotros no vamos a aprender de otros, porque de hecho la humildad se aplica en ese aspecto, en aprender de otros. Hay maestros, en la Biblia hay maestros y la palabra lo dice claramente, el Señor constituyó maestros. Y los constituyó para que nosotros, los que vamos aprendiendo, vamos encaminando en el aprendizaje, podamos someternos a ellos. No son infalibles, solo Cristo es infalible. Pero Dios los ha dotado de sabiduría y de entendimiento. Y cuando nosotros escuchamos las diferentes posiciones, comenzamos a sacar conclusiones y a orar, por supuesto, al Señor para que Él nos guíe a nosotros a la interpretación más acertada. Entonces, hermanos, ha generado controversia este texto, porque esta parte del pasaje, ¿verdad? Como dije al principio hace un momento, parece que nos da la interpretación de que las mujeres pueden ejercer el oficio del diaconado, así, de una manera en que la iglesia las nombra como diáconos oficiales. Pero, hermanos, realmente no es así. Yo lo voy a explicar. Primero voy a dar las 3 diversas interpretaciones principales que se da acerca de este versículo y lo vamos a analizar. ¿Amén? Entonces, la primera interpretación en cuanto a este texto es de aquellos que piensan que estas mujeres que se mencionan aquí en el texto, cuando dice las mujeres asimismo, se refiere a las esposas de los diáconos. Esa es la primera interpretación. Que cuando dice las mujeres asimismo, como está hablando de los diáconos varones, algunos dicen, pues ahí incluye a las esposas de los diáconos, ¿verdad? Pero al observar el texto, nosotros vemos que dice las mujeres asimismo. Si Pablo realmente se estuviese refiriendo a las esposas de las mujeres, él tendría que haber escrito y sus mujeres. ¿Sí o no? Y sus mujeres. Pero no es lo que dice, ¿verdad? Dice las mujeres así mismo. Entonces, cuando dice las mujeres así mismo, y aunque la palabra griega, porque yo voy a ser honesto, yo aquí no voy a venir a manipular la escritura y a tapar algunas cosas para que coincidan con lo que yo quiero establecer dentro de la iglesia. Eso sería deshonesto. Eso es pecaminoso también. Estaría torciendo yo la escritura a mi favor y eso no puede ser. Eso no se debe hacer. Yo tengo que hablar con honestidad, como la palabra nos enseña. La palabra griega que se traduce aquí como mujeres, en algunos casos también se traduce como esposas. Sí, eso es cierto. Pero eso, hermanos, no significa que porque se traduzca como esposas, en este texto Pablo esté haciendo referencia o esté apuntando directamente a las mujeres de los diáconos, ¿verdad? No es así. No apunta, ¿verdad?, a las esposas de los diáconos. Si el texto indicara realmente que son las esposas de los diáconos, oiga bien, o que las esposas de los diáconos son diaconisas automáticamente por el hecho de que sus esposos han recibido un cargo oficial de diáconos, si eso fuera así, entonces, por lógica, habría que incluir a las esposas de los pastores. Porque la importancia del ministerio pastoral dentro de la iglesia está por encima del ministerio diaconal. El ministerio diaconal es súper importante. Hay que decirlo honestamente, es súper importante. Pero el ministerio pastoral es más importante, porque sin ministerio pastoral
no podría haber ministerio diaconal. ¿Lo entendemos, hermanos? Entonces, si automáticamente, si un hombre de los que están acá es nombrado diácono oficial de la iglesia y está casado, entonces si este texto se refiriera a las esposas de los diáconos, automáticamente ella recibiría el título de diaconisa oficialmente. Pero entonces, si el ministerio pastoral es más importante y es un ministerio, hermanos, de más demanda que el ministerio diaconal, entonces tendrían que incluirse a las esposas de los pastores dentro de esta lista o dentro de este oficio, ¿verdad? El oficio pastoral, porque, hermanos, definitivamente un pastor necesita la ayuda de su esposa en el ministerio pastoral, no para ejercer en esencia las funciones pastorales, sino para que ayude, exacto, para que apoye al pastor en aquellas cosas que él necesita para que él pueda dedicarse al pastorado de una manera eficiente. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermanos? De que si automáticamente las esposas de los diáconos reciben el título de diaconisas por ser esposas de diáconos, entonces también las esposas de los pastores reciben automáticamente el título de pastoras por estar casadas con un pastor. Pero yo les pregunto, ¿es bíblico eso? No. Una mujer, hermanos, de hecho, bíblicamente, no es la voluntad perfecta del Señor que una mujer ejerce el pastorado. Que ahora las hay, ¿por qué las hay? Por un montón de varones aguados que vemos. Por un montón de hombres que no nos queremos amarrar los pantalones, que no queremos no solamente decir yo estoy dispuesto, porque no solamente se trata de desear, sino amarrarse los pantalones en cumplir con los requisitos para ejercer el pastorado. Ese es el punto. Porque desear, un montón de hasta paganos andan allá afuera deseando el pastorado. Porque ellos ven lo que pueden sacar del pastorado. Pero usted sabe, hermano, que el ministerio pastoral requiere un carácter bastante irreprensible. Esa sería la palabra. Bastante irreprensible. Entonces, no es lo que la palabra del Señor nos enseña. No es, hermanos, ese aspecto de que las mujeres se convierten en pastoras por el hecho de estar casadas con un pastor, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta interpretación de que este versículo 11 se refiere a las esposas de los diáconos no es una interpretación correcta. No es una interpretación correcta. Esa está descartada. Muy bien, sigamos entonces. La segunda interpretación. Estas son interpretaciones que vamos a ir descartando. Y repito, yo se las estoy mostrando a la luz de la Biblia. La segunda interpretación, en esa están los que piensan que estas mujeres son diaconisas ordenadas oficialmente. Repito, la segunda interpretación es aquella que dice que estas mujeres son las que están ordenadas como diaconisas de manera oficial dentro de la iglesia, de una iglesia local. Y esta interpretación está basada en lo que dice Romanos 16, versículo 1, y quiero que lo busquemos. Romanos capítulo 16, versículo 1. ¿Qué dice ese texto, hermanos? Fíjense que este texto deja, hermanos, como esa noción de que Febe era una diaconisa oficial en la iglesia de Cencrea. ¿Por qué? Así se traduce, ¿verdad? Pablo está diciendo, recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es, ¿cómo dice ahí? Diaconisa de la iglesia de Cencrea. Muy bien, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, ya ve, ahí está. En el Nuevo Testamento habían mujeres que eran diaconisas. Y pueden decir, y que ejercían de manera oficial el ministerio diaconal. ¿Por qué razón?
Porque hermanos, esa frase o esa palabra diaconisa, que se traduce aquí y que se ha traducido, ¿verdad? Así como diaconisa, principalmente, no se refiere a una mujer que está ejerciendo el ministerio diaconal. Les voy a explicar por qué. Al hacer un exégesis, al escudriñar de una manera profunda y tomando en cuenta lo que dice la doctrina del Nuevo Testamento en toda la Biblia, encontramos que las mujeres no pueden gobernar dentro de la iglesia. ¿Quiénes son los que gobiernan? Los hombres. Entonces, las mujeres no pueden gobernar. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos textos en la Biblia donde, por ejemplo, Pablo le dice, cuando le habla acerca de los ancianos y los pastores y los obispos, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, ¿verdad? Y podemos encontrar, hermanos, que la palabra es bien explícita cuando se está refiriendo a un hombre, se está refiriendo a un varón. Entonces, dentro del gobierno de la iglesia, la mujer no puede ejercer autoridad, no puede gobernar dentro de la iglesia. Alguien podrá decir, pero entonces, ¿por qué ahora hay mujeres presidentas de naciones? Ese es un contexto secular, es un contexto secular. Y con esto yo no estoy diciendo que las mujeres no tienen buena capacidad para ejercer puestos de gobierno o para ser mujeres gerentes en una empresa. A veces las mujeres, en algunos aspectos, son mejor gobernando que los hombres. Son más honestas, son más íntegras en muchos aspectos, ¿verdad? Dentro de las funciones seculares hay mujeres profesionales que son buenísimas. Incluso en el ámbito cristiano hay mujeres que estudian la Biblia, hermanos, y ponen a pensar a los hombres. O sea, los ponen nerviosos cuando la mujer comienza a enseñar la palabra. Pero, ojo, el punto es de que dentro de la iglesia la mujer no puede ejercer autoridad y tampoco puede enseñar en el culto público. Y aquí quiero hacer una aclaración. No quiere decir que la mujer no puede ejercer la enseñanza en otros ámbitos dentro de la iglesia local. Una mujer podría enseñar a otras mujeres y tener un ministerio de enseñanza para las mujeres. Pero en el culto público, donde nos reunimos como iglesia general, donde están los hombres, ahí la mujer no puede ejercer autoridad enseñándole a los hombres. ¿Por qué razón? Porque Pablo claramente ha dicho, si las mujeres tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿qué le dijo? Pregunten a sus maridos en sus casas, ¿verdad? Ahí claramente dice la palabra, mando a las mujeres a callar en la congregación, pero no lo hace como cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Cierra la boca, así de una manera machista. No es así. Fuera con el espíritu machista. Se refiere, hermanos, no pueden ejercer autoridad dentro de la iglesia. Y es algo que el Señor se lo encomendó a los varones. Por razón de que ellos deben ser los que deben estar más dedicados a la enseñanza de la palabra. Porque ellos son los que tienen que enseñar a sus esposas la palabra en sus casas. Pero si un varón es desinteresado, si un varón no le gusta aprender, ¿verdad? ¿Qué le va a enseñar a la esposa en la casa? Nada, hermanos. Nada, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia claramente nos enseña que el modelo bíblico, así como Cristo se entregó por la iglesia y la purificó con la palabra, nos deja entender que los hombres deben purificar a sus mujeres también con la enseñanza personal de la palabra. Pero si un hombre no le gusta aprender en la iglesia, no le va a poder enseñar nada a su esposa. Y repito, es por razón de responsabilidad. No es porque la mujer no tenga capacidad para aprender, pero Dios estableció un orden. Dios estableció un orden.
Porque en el tribunal de Cristo, en una pareja de esposos, al primerito que el Señor va a llamar es al hombre. Y mire, tendríamos que hablar bastantes cosas que no quiero profundizar porque ya las han oído ustedes. Pero Pablo ha dicho claramente en una de sus cartas que el orden Dios lo estableció por varias circunstancias. Una de esas es porque el hombre fue creado primero. Adán fue creado primero y después la mujer. Y dice la palabra, dice Pablo, y la mujer es gloria de hombre. El hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria de hombre. Entonces ahí va esa jerarquía, ¿verdad? Ahí va esa jerarquía, que yo no la puedo cambiar. Además, y esta es otra cosa, la mujer fue la que pecó primero. ¿O no es cierto, hermanas? ¿Quién tomó el fruto prohibido primero? Exactamente. Ella se adelantó. Yo creo que desde ahí venía ese espíritu de feminismo. Sí, pues sí, ahí los dos tuvieron que ver. Entonces, hermanos, la mujer pecó primero y eso indiscutiblemente tiene consecuencias. Pero vean ustedes, aunque fue Eva la que pecó primero, ¿a quién llamó a dar cuentas el Señor de ese pecado primero? Entonces, cuando consideramos todas esas cosas, podemos llegar a una interpretación bíblica correcta. Pero las feministas de este tiempo, aún dentro de la iglesia, dicen, no, es que las mujeres también somos capaces. Y las mujeres nos amarramos bien la falda. Hoy no dicen falda, hoy dicen los pantalones de mujer, ¿verdad? Y nosotros también podemos, nosotras podemos. Y empodérate, mujer, ¿verdad? Y que no te vean de menos. Yo sé que se ha llegado a ese punto por lo que he dicho varias ocasiones. El pecado del machismo condujo a las mujeres a eso, a poder luchar por sus derechos. Ahí está la Revolución Francesa que hizo que mujeres se levantaran y comenzaran a pelear por derechos fundamentales. Y fue buena la intención porque pelearon por derechos fundamentales, pero se fueron al extremo. Entonces, volviendo a la interpretación, las mujeres no pueden gobernar dentro de la iglesia. No pueden ejercer autoridad sobre los hombres, ni enseñar dentro del culto público. Por esto los apóstoles, y aquí voy a decir un argumento fuerte, por eso los apóstoles en Hechos capítulo 6, versículo 3, donde nosotros empezamos a estudiar esta enseñanza, los apóstoles dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y esa palabra está bien traducida. Varones, hombres. No, pero allá en Génesis se le dice a la mujer, a Eva, varona. Pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Porque aquí claramente el apóstol, hermano, o los apóstoles están apuntando a un hombre. Si hubiesen dicho, busquen 7 hermanos, así en general dentro de la iglesia, entonces podría ser que se abriera la puerta para una mujer. Pero aún así, no, eso no compensa. ¿Por qué razón? Los nombres de los diáconos, ¿a qué género o a qué sexo pertenecen? Sí, a varones, exactamente, hermano. A varones. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura claramente de que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, no a Felipa, ¿verdad? Felipe. Luego dice a Prócoro. Aquí no hay nada, ¿verdad? Que dé espacio para una mujer. A Nicanor. Luego dice a Timón, ¿verdad? A Parmenas y a Nicolás. No Nicolasa, ¿verdad? Entonces está clarito que se refiere a 7 varones, hombres, sexo masculino. Entonces, hermanos,
podemos nosotros ver esto, lo que dice ahí Hechos, capítulo 6, verso 3. También, para descartar esta segunda interpretación, podemos argumentar que no se refiere a diaconisas oficiales, porque de ser así, entonces Pablo, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, él tuviese que haber dicho las diaconisas. Las diaconisas, o sea, refiriéndose exactamente a una mujer, pero el texto no nos dice las diaconisas, dice las mujeres así mismo, las mujeres así mismo. Entonces, mis queridos hermanos, también está descartada, aunque el artículo definido se refiere a una mujer, ¿verdad? Las mujeres, ese artículo definido está bien, pero cuando dice mujeres, si se hubiese referido a mujeres oficialmente elegidas como diaconisas, entonces tendría que haber dicho las diaconisas. Después de haber dicho los diáconos a sí mismo, tuvo que haber dicho las diaconisas a sí mismo. Pero no dice las diaconisas, dice las mujeres a sí mismo. Y ahí sigue diciendo. Muy bien, entonces, ahí, hermanos, podemos ver que no se refiere a mujeres diaconisas oficiales. En ese sentido, lo que Romanos 16:1 nos quiere dar a entender, y quiero que volvamos a Romanos 16:1, cuando Pablo dice, os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esa palabra diaconisa es la que se usa en general para referirse a alguien que sirve. A alguien que sirve. Y usted sabe que todos somos ¿qué? Servidores. En sentido general, todos somos servidores. Todos ejercemos una diaconía. Unos en una área y otros en otra área. Si ustedes hacen memoria de cuando empezamos esta enseñanza, yo les expliqué las palabras griegas. Sé que algunos no me entendieron nada, quizás, ¿verdad? Pero ahí está la palabra diaconía o la palabra diácono. Se refiere a un servidor, a alguien que está haciendo algo, está sirviendo dentro de la iglesia, pero no necesariamente a alguien que ha sido ordenado como un diácono oficial, sino a todo el que sirve. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Febe era una servidora de la iglesia de Cencrea. Ella era una servidora, era una mujer que ayudaba, una mujer que servía, así como en la iglesia se necesitan mujeres que sirvan. Entonces, y por eso dice en el versículo 2, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa, ¿en qué? Necesite de quién, de vosotros. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Entonces, ¿qué era Febe en la iglesia? ¿Una diácona oficial? Era una servidora en la iglesia de Cencrea. Era una servidora en la iglesia de Cencrea. Así que esta segunda interpretación está descartada. Está descartada. Vamos a la tercera, hermanos. Vamos a la tercera. La tercera interpretación que vamos a ver ahorita, en esta posición están los que piensan que estos versos como que hablan de las cualidades de las mujeres en general, cualquier mujer en la iglesia, que no tiene nada que ver con el diaconado, con el servicio, sino que se refiere a que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo, te recomiendo que las mujeres, cualquier mujer dentro de la iglesia, tiene que ser así. Sí, cualquier mujer que es parte de la iglesia local, no importa si tiene un cargo o no lo tiene. Piensan algunos que Pablo está añadiendo mayores recomendaciones del comportamiento general de una mujer cristiana. Pero, hermanos, eso no es así. Tampoco es así. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos encontrar las cualidades del comportamiento de las mujeres cristianas en general
en otros pasajes. Como por ejemplo, solo lo voy a dictar, Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Ahí Pablo le dice, las ancianas mujeres tienen que ser así, así y así. Las ancianas en general, toda mujer cristiana debe ser así. En 1 Timoteo 5, del 3 al 14, 1 Timoteo 5, del 3 al 14, también Pablo le enseña a Timoteo cómo debe ser la actitud y el comportamiento de las mujeres. Y aquí incluye específicamente a las viudas. Y habla de las viudas ancianas y habla también de las viudas jóvenes. Y dice Pablo, las viudas que tú vas a agregar en la lista del sostenimiento de la iglesia, primero tú tienes que ver si ellas son en verdad viudas. Segundo, si tienen hijos, que ellos cuiden de ella primero. Segundo, si de verdad están completamente viudas, si ningún hijo las ampara, entonces pueden ser incluidas, pero tienen que haber hecho lo siguiente: lavado los pies de los apóstoles. Tienen que haber ayudado. Hay una lista ahí de requisitos. Y a las mujeres jóvenes, viudas, le dice Pablo, quiero que las mujeres se casen. Y le dice las razones por qué, ¿verdad? Entonces, hermanos, porque Pablo quiere que las mujeres dentro de la iglesia, tanto las ancianas como las jóvenes, tengan un comportamiento bíblico, un comportamiento piadoso, diferente a las mujeres del mundo que se comportan rebeldes, necias. Y ahí Pablo le dice a Timoteo que no sean mujeres calumniadoras, ¿verdad? Y les muestra, le dice otras cosas que a veces son duras. Le dice algunas son ociosas, andando de casa en casa, ¿verdad? Otras son chismosas o entremetidas, y esa palabra es bien fuerte. Entonces, allí sí, en esos dos pasajes, nosotros podemos ver que Pablo está hablando de las mujeres en general. Pero aquí, en 1 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 11, no podemos decir que se refiere a las mujeres en general, por un elemento bien sencillo, por una regla de interpretación que conocemos algunos de nosotros, y es que dentro del contexto inmediato, para interpretar un versículo, se tiene que tomar en cuenta ese contexto inmediato. ¿Y de qué está hablando Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, del verso 8 hasta el versículo 13? ¿De qué está hablando? Los requisitos de los diáconos. Por eso no se puede referir al comportamiento de las mujeres en general, sino que se está refiriendo a un comportamiento de un grupo de mujeres, porque claro que son mujeres, un grupo de mujeres que deben cumplir ciertas cualidades porque pueden involucrarse en el ministerio diaconal, no porque van a ser nombradas oficialmente, pero en algún momento, en casos especiales, algunas mujeres pueden ayudar a los diáconos en el ministerio esencial del diaconado. Entonces, vamos a ver, mis queridos hermanos, nuestra posición. Cuando digo nuestra posición, me refiero a la manera en la que nosotros vamos a interpretar este texto, habiendo considerado, por supuesto, las otras interpretaciones. Como dije al principio, no tapando nada, no queriendo torcer o moldear la Biblia para que corresponda con mi deseo. No, sino que, habiendo considerado las tres interpretaciones anteriores, vamos a ver nuestra posición. ¿Qué entendemos entonces? O, en este caso, su servidor como pastor, ¿qué entiende del versículo 11 de aquí de la primera carta de Timoteo capítulo 3? Bueno, lo que entendemos, o lo que nosotros creemos, es que los textos que estamos observando aquí, el versículo 11 específicamente, se refiere a una mujer que puede hacer obras de diaconado en casos especiales. Puede hacer, porque claro, una mujer tiene capacidad para ayudar y a veces son más misericordiosas que los varones. Tienen un espíritu más
humilde, un espíritu que es más noble, ¿verdad? En cambio, nosotros los varones no, a veces somos duros de corazón. Pero las mujeres son diferentes, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestra posición es esa, de que pueden haber dentro de la iglesia algunas mujeres que cuando se necesite, ya sea porque los diáconos estén ejerciendo otro oficio y de emergencia, se necesite que alguien cubra otra necesidad del ministerio diaconal, entonces alguna mujer se puede involucrar. De hecho, también, aunque oficialmente no es así, no es por defecto, pero las esposas de los diáconos podrían, y repito, en casos excepcionales, involucrarse en el ministerio esencial del diaconado cuando que es el oficial, el varón, no pueda hacerlo por alguna razón de peso. Ella puede ayudarlo, pero ella no es diaconisa oficial, ¿verdad? El diácono es ¿quién? El varón, el esposo. Entonces, hermanos, aunque no tiene el título oficial de diaconisa en la iglesia, pero ella puede involucrarse. Puede hacerlo, hermanos, las esposas de los diáconos, y no solamente ellas, sino también alguna otra mujer que se pueda involucrar en este ministerio del diaconado. Pero eso sí, en tal caso, así como dice Pablo, y es necesario que los diáconos asimismo sean, y comienza a mencionar los requisitos, en el versículo 11 dice, las mujeres así mismo. ¿Qué implica eso? Que así como Pablo le da requisitos o cualidades que deben cumplir los varones que van a ser elegidos como diáconos oficialmente, las que van a involucrarse en la ayuda del ministerio diaconal también tienen que tener ciertas cualidades. No puede ser cualquier mujer. Vamos a ver qué cualidades son. Dice el versículo: las mujeres asimismo sean honestas. ¿Por qué tienen que ser honestas? Recuérdense que Pablo en los diáconos dice de que ellos deben de ser, ¿verdad?, personas que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, si una mujer se va a involucrar en el servicio diaconal, ella también tiene que ser honesta. Pero, mis queridos hermanos, cuando dice Pablo en el versículo 8, que los diáconos deben ser honestos, ¿se acuerda usted qué era lo que significaba esa palabra honesto? Si no se recuerda, yo se lo voy a recordar. Esa palabra honesto, en algunos versículos del Nuevo Testamento, se traduce como venerable, pero no como los católicos. Venerable. Se traduce como honorable también. Se traduce como seria, no amargada, ¿verdad? Igual que los varones, tampoco, no amargados. Honesta, seria, honorable. Para entenderlo mejor, digna de respeto. Porque eso es lo que Pablo está diciendo de los varones diáconos al principio aquí, de 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo sean honestos. ¿Qué significa esa palabra? ¿Honestos? Venerable, honorable, serio, digno de respeto. Y esa es quizás la interpretación más adecuada, digna de respeto. Así como el varón debe ser un hombre que se gana el respeto, el diácono oficial se gana el respeto en la iglesia, la mujer que va a ayudar al ministerio diaconal tiene que también ser digna de respeto. ¿Me están entendiendo, hermanos? Honestas. Y luego dice la siguiente palabra: no calumniadoras. Y alguien se pregunta, ¿y por qué será que el Espíritu Santo puso aquí, en esta parte, refiriéndose a las mujeres, no calumniadoras? Bueno, la respuesta, hermanas, si no quiero ofenderlas, es bien sencilla. Y ustedes la entienden. Porque en la mayoría de los casos, cuando se trata con alguien que es calumniador, lastimosamente a veces las mujeres llevan la delantera. Sí, yo sé que me van a decir, sí, pero también ellos pueden ser calumniadores. Es cierto, hay hombres calumniadores.
Pero ¿por qué se puso aquí entre las mujeres? Porque eso predomina más en el sexo femenino. Porque a las mujeres les gusta hablar bastante. A la mayoría. A la mayoría, ¿verdad? Ajá, por eso Pablo cuando hablaba de las viudas jóvenes dice, es que aprenden a ser ociosas las mujeres jóvenes, las que se han quedado viudas, andando de casa en casa. Porque es una cualidad que predomina en las mujeres. Entonces dice que no tienen que ser calumniadoras. Y yo varias veces he enseñado esto, que la palabra griega para calumniadoras aquí y en algunos otros textos del Nuevo Testamento, mayormente en las cartas de Pablo, es la palabra diabolos. Diabolos. De la cual se interpreta como, o se traduce como calumniador, pero específicamente Satanás o diablo. Porque en la mayoría de veces que esta palabra diablo aparece en el Nuevo Testamento, se refiere a Satanás. Se refiere al diablo. Pero también se traduce como calumniador. Calumniador. Y por eso aquí Pablo dice, no calumniadoras. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos acordamos también en los requisitos para los varones, Pablo dijo que estos hombres tienen que ser sin doblez. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Una sola palabra. Y en palabras sencillas, ¿qué sería eso? No contradecir, no dar dos versiones diferentes a conveniencia, ¿verdad? Por querer tapar algo, sino ser de una sola palabra. Y todos tenemos que ser de una sola palabra. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero los diáconos, como están relacionados con el pastor, y de hecho su oficio está bajo la autoridad del pastor, cuando el pastor pide un reporte, le pregunta acerca de alguien que fue a visitar o alguien que aconsejaron, él no puede mentir. Él no puede decir una versión diferente de lo que se trató en algún caso de consejería. Él tiene que decir la verdad. Por eso aquí Pablo dice que estas mujeres tienen que ser no calumniadoras, no calumniadoras. Y eso, hermanos, también se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 3. Porque esta es una cualidad no solo para las mujeres que van a ayudar a los diáconos, sino que también es una cualidad de todas las mujeres. Y debería de verse mayormente en las ancianas, porque Tito capítulo 2, verso 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no diábolos. Es decir, no calumniadoras, no calumniadoras. Porque como se va a relacionar con hermanos de la iglesia, no puede andar esa mujer si va a visitar a un enfermo, andar calumniando. No va a ir a hablar del pastor, no va a ir a hablar del liderazgo a esa persona que va a visitar. No va a ir a hablar, hermanos, peor de su esposo. Imagínense que haya una mujer que ayude en el diaconado y que vaya a una casa y en vez de ir a darle ánimo a ese enfermo, vaya a decirle, fíjese que le voy a contar, mi esposo no me trata bien. Quiero contarle problemas personales que tengo para que me ayude a orar. No es ese su propósito, no tenía que ir a eso. Porque va a llegar incluso hasta a hablar mal de su esposo, a calumniarlo. Y eso no es bíblico. Aparte de que no es bíblico, lo voy a decir así, va a ofender, pero es diabólico. Es diabólico. Hermanas, la mujer sabia edifica su casa. Mas la necia con sus manos la destruye. ¿Y cómo edifica una mujer sabia su casa? Primero guardando su lengua. No hablando mal de su hogar, de su casa. Y hay mujeres que tienen esa mala costumbre. Y hombres también. Que cuando la mujer no los atiende bien, allá con la secretaria, mire, le voy a contar. Pues sí, porque yo tengo confianza con usted, ¿verdad? Le voy a contar, fíjese que últimamente no sé qué pasa en mi matrimonio, ¿verdad? A veces lo hacen porque quieren abrir puertas. Quieren abrir puertas para que les diga, ay, pobrecito, y tan noble que es usted. Tan respetable, un hombre tan serio. Qué privilegiada su mujer, su esposa. Y mire cómo lo desprecia. ¿Quién no daría por un hombre como usted cualquier cosa porque usted es muy amable, pero con la secretaria?
Porque usted es bien cariñoso, tranquilo, pero con la secretaria. Que lo vayan a ver en la casa. Vieja, tráeme la sal. Hipocresía. Hipocresía. También es diabólico. Entonces, cuidado con eso. Por eso Pablo dice, no calumniadoras. Así que luego dice, la siguiente cualidad de estas mujeres tiene que ser, dice que no calumniadoras, sino sobrias. Sobrias. Y esta palabra sobria, que es la palabra griega nefalios, se traduce como prudente, discreta, reservada. ¿Me escucharon, hermanos? Se traduce, cuando dice si no sobrias, esa palabra sobria se traduce como prudente, discreta, reservada. La mujer que va a ayudar al ministerio diaconal debe ser discreta, debe ser prudente, debe ser reservada. Porque a veces hay problemas dentro de la iglesia y se reúne el pastor con el ministerio diaconal, con los diáconos oficiales, y quizás cuando se va a tratar con una mujer se llama a una hermana para que pueda ser testigo y una anciana preferentemente para que siendo mujer pueda ayudarnos a aconsejar bien a una mujer a la que estamos tratando por un problema. Si esa mujer no es reservada, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a contar lo que se habló en la reunión. Y eso no puede ser así. Por eso tiene que ser una mujer sobria, no calumniadora. No calumniadora. Y por último, el otro requisito, fieles en todo. Fieles en todo. ¿Qué significa eso? Y esta palabra griega da risa, pero es la palabra griega pistos. Pero no es billete, hermano. No es billete, ¿verdad? Pero esta palabra pistos, así como se oye, se traduce como digna de confianza. Digna de confianza. Fidedigna. Fidedigna. Y en palabras más salvadoreñas, que se le crea todo lo que dice. Que se le crea todo lo que dice. Porque si es mentirosa, hermanos, y si nos damos cuenta de que esa mujer que también va a ser una candidata para ayudar al ministerio diaconal no cumple con esos requisitos y que en vez de ser una mujer fidedigna, ¿verdad? Que diga todo con veracidad, es una mujer que se le cree la mitad de lo que dice, no puede ser puesta como servidora de los diáconos. Así que, hermanos, aquí terminamos esta controversia, ¿verdad? Y yo espero de que hayamos entendido bien. A través de este ministerio diaconal, el Señor extiende su misericordia y su bondad para con su iglesia. Dele una de palmas al Señor con todo su corazón esta noche. Le damos gracias a Dios por esa enseñanza.